Cuando me miro en el espejo hoy, no puedo creer lo que estaba pasando en mi vida en ese momento y lo mal que estaba para estar tan cerca de la muerte. Hace 20 años estaba en la cima de mi vida. Era fisioterapeuta autónoma y tenía mi propio pequeño consultorio. Teníamos 3 hijos, la vida era colorida, plena y por supuesto a menudo no dormíamos lo suficiente, pero en realidad sentía que estaba en la cima de mi vida. Entonces tuve una gripe en mayo de 1995 que resultó ser bastante grave. Los síntomas fueron extremadamente intensos. Nunca había experimentado algo así antes. Y lo extraño fue que había tenido una de mis típicas premoniciones. El mensaje de esa premonición fue: esta enfermedad traerá la muerte. En ese momento esto me pareció muy extraño porque no había pensado en la muerte de esa manera, pero la premonición fue tan intensa que no pude ignorarla. Muy dentro de mí en realidad empecé a ocuparme de eso. Desde el punto de vista de hoy esto fue bastante bueno porque como resultado pude sobrellevar mucho mejor la manera en que se desarrollaron entonces los acontecimientos. Mis síntomas de enfermedad empeoraron mucho, me mandaron al hospital bastante pronto. Los médicos pensaron que era cáncer, pero no podían encontrar ninguna evidencia histológica de ello. Estuvieron a oscuras por bastante tiempo. Tuve un examen tras otro para averiguar por qué me sentía tan mal. Experimentaba fiebre alta una y otra vez, perdí mucho peso, transpiraba por la noche, tenía hemorragias en la piel y finalmente sufrí de un dolor de estómago tan severo que realmente solo podía detenerse dándome morfina. Luego llegó el momento en que tuve que ser alimentada artificialmente y muy dentro de mí tenía la sensación de: si los médicos no descubren qué me pasa, voy a morir. Así que la enfermedad simplemente se desarrolló a partir de la vida cotidiana. Al principio era una especie de gripe intensa, como nunca había experimentado antes. Me dolían horriblemente las extremidades y sufría de un cansancio que no podía quitarme. Afrontar la situación internamente y prepararme para la muerte tuvo un efecto positivo en mí. En ese momento tenía solo un libro sobre el tema, algo similar en mi estantería. Se llamaba Niños y Muerte, de Elizabeth Kubler-Ross, y trataba sobre la manera en que los niños se enfrentan a la muerte. Me di cuenta de que esto me ayudó mucho porque los niños lidian con el tema con cierta facilidad y serenidad. Y aunque esto pueda sonar desagradable, cuando pasé por este examen interno de morir, no me pareció malo, pero estaba en tan mal estado que sabía muy dentro de mí que si los médicos no encontraban nada, entonces ese sería también mi camino. Y entonces llegó ese momento. Era el 14 de septiembre del año 1995. Me hicieron un examen de ultrasonido y allí fue cuando descubrieron que tenía una parálisis de la vejiga y del intestino. Creo que ya había afrontado la situación internamente y porque ese día también tenía la sensación de que no me quedaba energía para aferrarme a esta vida,
Todo sucedió muy rápido y diría fácilmente. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, sucedió muy rápido. Salí de mi cuerpo y cuando salí fue algo bastante repentino y sorprendente. Solo salí de mi cuerpo por la parte superior de mi cabeza con mucha facilidad. Desde la perspectiva de hoy, diría que no había manera de escapar ni resistirme a eso. Sin embargo, lo único que todavía me sorprende es la impresión que tuve de que había una energía que partía de mi cuerpo que me hizo salir de él. Pero también había algo que me dio la bienvenida, algo que me recogió. Era algo de los dos lados, fuera y dentro de mí. Como si salir de mi cuerpo estuviera controlado por dos lados. Algo que me sacaba del cuerpo y también algo de mí que intentaba salir hacia afuera. Después de haber dejado mi cuerpo, al principio me sorprendí mucho porque miré mi cuerpo desde arriba y lo vi y sentía que sí, ese es mi cuerpo, esa es mi envoltura, pero ya no me afectaba más. Me sorprendió mucho porque me di cuenta de que existía en una forma que era diferente de mi ser físico y me sentía más viva que nunca antes. Fue bastante asombroso, pero también hermoso porque en el momento en que dejé mi cuerpo ya no sentí ningún dolor y eso fue maravilloso. Tuve la impresión de que había saltado esa parte de la que hablan de un túnel porque no había tenido tiempo para eso. Esa era la sensación. Así que fui recibida por esta luz que no era como la luz del sol ni ninguna otra luz que pudiera compararse con la luz en la tierra. Era una luz de tanta belleza y brillo y no me deslumbraba. ¿Cómo lo diría? Mi identidad, esa que necesito para tener sentido en la manera terrenal, también fue absorbida por esta luz. Por así decirlo, me convertí en una con la luz. Y este fue un estado tan delicioso. Nunca había experimentado algo tan maravilloso en toda mi vida. Por eso creo que esto no fue algo terrenal. Lo que encontré en ese momento, o en lo que me convertí, fue convertirme en una con la luz. Y sí, hoy solo puedo contar una cosa después de otra, pero en ese momento tenía la sensación de que todo ocurría a la vez. Desde la perspectiva actual, esto es realmente un misterio para mí, algo relacionado con eso que somos verdaderamente. En esta luz experimenté un amor, una libertad que no había conocido antes en esa forma. Y tuve la sensación de que si realmente moría en ese momento, sería maravilloso. Así que morir no sería tan terrible en absoluto. Por supuesto, todo lo que ocurre antes, esos largos caminos de sufrimiento que muchas personas tienen que atravesar, como fue también mi caso, por supuesto, es algo nada agradable y bastante terrible, pero cuando llegas al momento del final, solo puede ser hermoso. Y a pesar de haberlo visto todo desde fuera, también sé que
Algo ocurrió con la falta de este túnel que suelen describir, porque yo no lo he pasado y creo que es por eso que he vuelto. Estuve en algo como un lugar intermedio, un paso previo. No ocurrió, por ejemplo, que haya tenido que decidir volver, ni tampoco fui empujada a mi cuerpo. El regreso a mi cuerpo ocurrió tan repentinamente como dejarlo. Tuve que volver muy rápido y no encontré que este regreso fuera algo horrible, a pesar de que al volver al cuerpo retornaron todos sus problemas. Me sentí expandida y enorme, como la eternidad, y ahora tenía que volver a este cuerpo pequeño, diminuto, y por supuesto, instantáneamente pude sentir todos sus dolores y agonías. Esto fue una sensación muy mala. Me tomó muchos años aceptar que fui enviada de regreso. Me llevó un tiempo reconciliarme con la vida otra vez. Sin embargo, hay algo que debería mencionar, y es esta película biográfica que vi. Tuve la sensación de que era muy extraordinaria y densa. Vi nuevamente las partes que conformaban mi vida. Vi muchas imágenes y estas imágenes estaban combinadas con situaciones. Podía percibir todos los sentimientos, todas las cosas que jugaban un papel en cada respectiva escena. Pero también opino que la riqueza de imágenes desde el nacimiento hasta ese momento de mi vida era tan intensa y mostrada a un ritmo tan alto que diría que ningún cerebro humano podría jamás trabajar y pensar de esa manera. La idea de que dejé mi cuerpo para sumergirme en una dimensión que estaba más allá del espacio y del tiempo en ese momento está fuertemente vinculada con esa película biográfica que me fue mostrada. Lo increíble fue que vi imágenes que había olvidado o imágenes que no recordaba porque había sido demasiado joven. Y estos eran recuerdos que no debería haber sabido o tenido, lo cual realmente es algo muy sorprendente para mí, pero también entendí por qué estas cosas habían sucedido o tuvieron que suceder. Porque en el momento de la inmersión en esta dimensión, no sé cómo debería llamarlo, llegó la redención y reconciliación con todos los que habían estado involucrados en ello, y por lo tanto no quedaron resentimientos. Una forma de limpieza. Todas estas emociones por las que había pasado, las bellas, pero también las dolorosas partes de mi vida, también fueron absorbidas por esta luz, por expresarlo de algún modo. De manera que hoy, cuando pienso en ello, diría que creo que todo aquel que está al borde de la muerte posiblemente es confrontado con su propia vida una vez más para poder pasar al otro lado en una forma reconciliada nuevamente. Si morir pudiera ser así, realmente no necesitamos tener miedo. Fue sorprendente poder percibir cómo las personas involucradas en diferentes situaciones en mi vida habían actuado de la manera en que lo hicieron, y comprendí que de alguna manera actuaron de esa forma en particular y en un momento particular porque no podían actuar de otra manera. Tuve la experiencia cercana a la muerte el 14 de septiembre de 1995 y apenas
3 semanas más tarde, los médicos pudieron identificar mi enfermedad. Diagnosticaron un linfoma de células T altamente maligno. Esta es una enfermedad cancerosa extremadamente agresiva y puede compararse con la leucemia aguda, y sin medicación es imposible sobrevivir a esta enfermedad. Esto significa que todas las experiencias que tuve ese 14 de septiembre fueron al principio dejadas a un lado, olvidadas. Mi vida cotidiana se pasó en el hospital y luego tuve varios tratamientos de quimioterapia y después, en marzo de 1996, tuve un trasplante de médula ósea y así fue como otro paso hacia el borde de la muerte, donde tuve la idea o la esperanza de estar completamente curada. Por lo tanto, la experiencia cercana a la muerte quedó enterrada como en un cofre de un tesoro. La dejé simplemente a un lado y yo misma no sabía realmente acerca de la experiencia cercana a la muerte, lo que era esto, más allá de lo que había leído en ese libro que he mencionado, lo cual suele ser algo muy diferente, así que en realidad no sabía cómo referirme a toda la experiencia. ¿Y cómo podía usarla para mi vida? ¿Cómo podía siquiera explicarla o describirla? O convertirla en algo que pudiera usar para mí. Solo 4 años después descubrí qué era una experiencia cercana a la muerte al ver un programa de televisión. Y esto fue una experiencia realmente reveladora, porque había encontrado un término para lo que había ocurrido y también obtuve la idea de que había otras personas que habían experimentado algo similar, así que no era en absoluto la única, porque de vez en cuando tenía el pensamiento de que podía haberme vuelto loca, ya que sentía una añoranza tan fuerte dentro de mí, ocasionada por mi experiencia. También tenía la impresión de que de alguna manera estaba atrapada entre el cielo y la tierra. En realidad no sentía esta vida terrenal, todo había cambiado y había tenido suerte de que tal vez realmente había vencido al cáncer. Eso es lo que pensaba. Pero también hay que tener en cuenta que estaba muy débil y en mal estado físico. Incluso tenía dificultad para sobrellevar la vida cotidiana. Justo cuando me di cuenta de lo que había experimentado, mi cerebro liberó estas experiencias paso a paso. Debo decirlo de esa manera, para que pudiera procesarlas. Comencé a analizar lo que había ocurrido. Y esto también fue una experiencia que había tenido cuando era niña. No puedo decirte a qué edad exactamente, pero creo que tenía unos 7 años cuando sucedió. Mientras jugaba, caí en un tonel lleno de agua. Estábamos jugando a vender flores y se suponía que debía sacar agua del tonel con una tacita una y otra vez, pero el tonel de agua estaba solo medio lleno, así que para poder sacar agua tenía que inclinarme bastante hacia adelante. Pero no empecé a tener esta relación con la luz entonces. Caí dentro del agua y mi hermana me agarró la pierna y me sacó de nuevo y me golpeó bastante fuerte en la espalda para que escupiera el agua y así consiguió evitar que pasara algo peor. Pero en ese proceso también había podido verme desde fuera. No sabía lo que hacer con mi experiencia hasta que decidí que debía hablar de lo que había ocurrido, y la decisión de hacer esto vino porque estaba tan indignada. Pensaba que me había vuelto loca porque en nuestra sociedad es tan difícil categorizar estas áreas de experiencia, porque la ciencia no ha hecho suficiente investigación en este campo, o simplemente porque es un tema tabú.
Esto me enfureció tanto que pensé que me había vuelto loca, aunque muy dentro de mí estaba convencida de que no había ocurrido nada, no me había vuelto loca, pero ¿cómo puedes posicionarte? ¿Cómo puedes encajar la experiencia en el resto de tu vida? Y no me atreví a hablar de ello por mucho tiempo porque tenía miedo de que, bueno, me catalogaran como una loca. Cuando empecé a hablar de esto, las reacciones a mi alrededor no fueron tan amigables. Esto me dolió profundamente. ¿Cómo era posible que alguien hubiera tenido una experiencia tan preciosa, tal vez la experiencia más profunda de su vida, y que a nadie le interesara? Entonces tuve la suerte de conocer a algunos expertos en el campo bastante temprano. Y entonces fue así cuando comprendí y un experto me dijo: no estás loca, y este fenómeno ha existido desde que existen las personas y es algo completamente natural. En realidad es muy importante que hablemos de esto. Fue maravilloso conocer expertos y a través de estos expertos conocí a otras personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Y en ese momento fue simplemente maravilloso conocer a otras personas que habían pasado por experiencias similares y sabían exactamente en qué nivel estaba yo. Hubo una comprensión instantánea. Por ejemplo, también me di cuenta de que a veces pienso mucho más rápido de lo que puedo hablar, y es maravilloso saltar de nivel en nivel a ese ritmo con otras personas que comprenden. Y nunca pude evitar el sentirme entre dos mundos, pero por otro lado también siento un gran anhelo de vivir una vida normal y pequeña, de nuevo, y lo disfruto incluso más de lo que lo hacía antes, pero también he notado que estas experiencias me han cambiado en gran medida. A menudo el mundo está simplemente demasiado lleno, demasiado colorido, demasiado raro y demasiado violento. Hay días en que no puedo escuchar las noticias porque ya no soporto oír lo que están haciendo en nuestro planeta. Entonces solo necesito protegerme. Por eso ya no escucho la radio cuando estoy sola, solo necesito paz y tranquilidad. Eso podría sonar un poco extraño, pero en un momento me di cuenta de que esta luz por la que suspiro en todo momento no solo está disponible en algún lugar, en algún tiempo, sino que siempre ha estado y está aquí. Está en mí ahora, tanto como lo estará después cuando muera y vaya a la luz. Esta división no existe para mí. Esta eliminación de la dualidad ha sido probablemente la experiencia más brutal, porque cuando nos movemos en el mundo terrenal siempre necesitamos de opuestos como orientación para encontrar nuestro camino. Necesitamos el día y necesitamos la noche, necesitamos lo bueno y lo malo, dualidad, siempre necesitamos opuestos. Y en mi caso, parcialmente ya no los necesito, porque soy capaz de sentir completamente esta unidad de vez en cuando. Eso es algo maravilloso y algo que necesito. Eso probablemente también es lo que la gente busca cuando medita, o cuando canta, o cuando hace cosas donde tienen que enfocarse en el momento presente. Eso es lo que yo también necesito, y por eso la división entre vida y muerte ya no existe para mí. Para mí, los que murieron están tan vivos como los vivos que están muertos, si puedo describirlo así. También pienso sobre
el rechazo a estas experiencias en nuestra sociedad y por qué la gente no simplemente abre la puerta y dice: maravilloso, obviamente la vida ofrece mucho más que solo la existencia que conocemos. Y creo que esto es principalmente porque tienen miedo de la muerte y de la enfermedad. Eso es lo que experimenté mucho en ese momento, cuando no tenía pelo en la cabeza por mi enfermedad. Todos pensaban que yo prácticamente encarnaba la muerte, por así decirlo. Constantemente confrontaba a la gente a mi alrededor con su propia muerte y fragilidad, solo por verme. Eso fue algo que encontré muy impactante, que yo tenía que consolar a las personas, aunque probablemente habría necesitado consuelo. Esa también es una especie de experiencia, cuando has estado tan enferma que tuviste la suerte de sanar, entonces has tenido la experiencia de que puedes soportar una enfermedad grave, y siempre pensamos que hay poco que podemos soportar, pero los humanos pueden soportar muchísimo. Así que no solo tuve la experiencia cercana a la muerte donde ya no tenía miedo de morir, sino que también tuve esta profunda experiencia de que, sin importar lo que me pase, moriré algún día, y nadie sabe cómo sucederá, pero sé que podré manejarlo. Eso es increíble, incluso me gustaría llamarlo hermoso, porque ya no tengo que tener miedo. Por supuesto tengo miedo cuando tengo que ir al hospital, tengo mucho miedo. En realidad soy una cobarde y hago cualquier cosa para no necesitar más operaciones ni nada parecido en el futuro, pero una vez que llegue el día, aún sé que puedo confiar en que todo estará bien. La vida es un regalo y nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Y en realidad tengo la idea de que debido a mis experiencias se me permitió sentir que la dimensión física no es la dimensión que toma las decisiones, sino que debe haber una dimensión en la que mi esencia o la parte que queda de mi conciencia al irme de aquí es la que seguirá adelante, y por lo tanto tengo la profunda certeza de que mi cuerpo eventualmente dejará de funcionar y morirá, pero que la esencia de mí vivirá para siempre. Desde ese punto de vista, la muerte debería ser una celebración alegre, y si uno toma la religión en serio, los servicios funerarios deberían ser muy diferentes. También mi relación con la religión cambió porque, por supuesto, mi conexión con la religión, luego de mi experiencia, llevó a un examen serio. Miré de forma crítica mi propia religión y me sorprendieron las imágenes que llevaba dentro, que me habían sido enseñadas en la educación religiosa y, por supuesto, también enseñadas por mis padres. Y a pesar de no haber tenido una crianza religiosa estricta, sin embargo tenía estas imágenes de un Dios castigador en mi mente, o el tema del pecado y también el purgatorio, y ahí me preguntaba cómo llegaron estas imágenes a mi mente y a mi corazón. Estaba conmocionada. Debido a mis experiencias pude comprender algo completamente diferente, que no hay un Dios castigador. Si Dios, como lo llamamos, incluso existe, para mí el término Dios en realidad es demasiado limitado. En realidad no deberíamos usar ningún término. Por supuesto, seguimos usando estos términos porque los necesitamos. Me encanta la ausencia de términos. Y también me gustaría animar a la gente a decir que
No necesitamos ser capaces de etiquetar todo y que incluso si no etiquetamos algo, aún se le permite existir. Bueno, simplemente me gustaría animar a la gente a tener más libertad para pensar por sí mismos y más libertad para sentir por sí mismos, para abrirse al hecho de que hay una dimensión que está más allá de todo, o una dimensión que ya nos afecta, pero que no necesita ser etiquetada. Y esta dimensión parece tener un amor y una gloria tales que solo es hermoso cuando estamos en contacto con ella. Y el término libertad es muy importante para mí, porque fundamentalmente las religiones se supone que también deben conducir a la libertad. Por un lado, ofreciendo conceptos éticos que deberían garantizar una vida pacífica y significativa en común, y por otro lado, ofreciendo una perspectiva de que hay más que solo el mundo físico y nuestra vida material. No tenemos presente estos hechos que realmente son naturales, y esto es algo que también noté en mi iglesia con gran decepción, porque mi sacerdote habitual, aunque realmente se esforzó y fue muy amable y amoroso, no sabía qué hacer conmigo. Hoy sé que los jóvenes teólogos que están siendo formados ahora no reciben enseñanza sobre experiencias cercanas a la muerte en absoluto. Lentamente está comenzando a cambiar, pero la mayoría de ellos no lo saben, ni siquiera lo saben. Al igual que muchos médicos y enfermeras que no han sido informados sobre este fenómeno. Sería importante hacer posible que este fenómeno se incluyera en varios campos de formación profesional, simplemente como información. Mi idea es que nuestro ser físico es percibido a través de su espíritu, de nuestro espíritu, como lo llamaría Pim Van Lommel, a través de una conciencia infinita, que debo permanecer en esta forma, en este planeta, por un cierto periodo de tiempo, para reunir experiencias, para hacer algo bueno, para servir a la vida y para reflexionar constantemente sobre las relaciones en las que vivo. Y me gustaría decir una cosa, incluso si soy un ser humano en este planeta que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, no soy inmune a cometer errores y herir a otros. No es realmente posible evitarlo en la interacción humana, porque esto está ligado a nosotros y también nos limita. Me encuentro, por ejemplo, con una persona que representa una dura realidad y tiene la sensibilidad metida dentro de una caja, entonces no podrá entenderme. Entonces también decepcionaré a esa persona, porque su evaluación de mí inevitablemente será solo de un aspecto debido a su estrechez de mente. Y a menudo cuando estoy en contacto con personas así, experimento que el gran amor que siento desencadena más miedo y horror que libertad en ellos. Si pudiera compartir con otras personas un mensaje debido a mi experiencia cercana a la muerte y a la vida, sería decir que no necesitamos tener miedo de la muerte. Sí, no necesitamos tener miedo de la muerte y tampoco necesitamos tener miedo de la vida. Para mí es importante que la gente se vuelva más agradecida y más consciente de que la vida es un regalo, que es nuestro deber vivir una buena vida, que hagamos un esfuerzo por difundir amor
y que desarrollemos una cultura de reflexión. La libertad no solo significa que quiero ser libre y hacer todo lo que quiero. La libertad también significa que debo evaluar y reflexionar sobre las cosas. ¿Lo que estoy haciendo en este momento es correcto? ¿Y puedo mejorarlo? En estos momentos no sé cuánto me resta de vida, así que suelo pensar en ella de una forma inversa. A menudo me pregunto, ¿quién sabe cuánto tiempo me queda? Espero tener un poco más de tiempo para contribuir con algo en el mundo y para marcar una diferencia en el conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte y cambiar algunas visiones del mundo. Y me gustaría disfrutar la felicidad de que todavía se me permite estar con mi esposo y que hemos sobrevivido juntos a una gran crisis. También me gustaría pasar más tiempo viviendo esta pequeña vida con mi esposo y mi familia, hasta el momento en que deba volver a la luz. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.